Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes entran con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Decimos juntos: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero Y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo Entero entero y proclamen el Evangelio. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, y con tu con tu espíritu. espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Padre bueno, te damos gracias por regalarnos esa bienaventuranza. Gracias porque nos hace felices, nos haces bienaventurados, por haber creído, aunque no te hemos visto y no te hemos palpado físicamente. Gracias, amado Señor, por el don de la fe y sobre todo por la fe que los apóstoles nos han transmitido. Te pedimos, amado Señor, que perseveremos en ella hasta el último instante de nuestra vida. Amén. Hoy la Sagrada Escritura nos presenta una bienaventuranza. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Y pues aquí viene un regalo, porque nos hemos hecho acreedores de esa bienaventuranza. Porque nosotros hemos creído sin haber visto. Nosotros hemos creído por el testimonio de los apóstoles y sus directos sucesores, los obispos. Y eso se ha venido transmitiendo de generación en generación. El regalo de la llamada sucesión apostólica, que a través de la imposición de las manos, uno de los apóstoles impuso las manos e instituyó obispos y sacerdotes presbíteros. Y ese obispo a su vez impuso la mano a otro que recibió el ser obispo de parte de él, y él a otro, y después a otro sucesor, y a otro, y nunca se ha interrumpido. Nunca. Ese regalo de transmitir el poder sacerdotal a través de la imposición de las manos y la unción en las manos con el Santo Crisma lleva 2000 años. Y es quien debe estar al frente de una comunidad. Es el sacerdote consagrado, con sus manos consagradas para consagrar. Y ese regalo de la sucesión apostólica nunca se ha perdido.
nunca se ha interrumpido. ¡Qué regalo tan grande! Porque es la presencia de Dios en cada corazón que va haciendo su obra. Es la presencia de ese Dios que prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y pues lo ha cumplido. Nosotros hoy tenemos que reconocer con alegría que Dios ha cumplido, que su promesa sigue, que Él prometió y cumplió y la sigue cumpliendo. ¿Y cuál es? Yo estaré con ustedes todos los días. Algo preciosísimo, algo hermosísimo. Todos los días se ha celebrado la Santa Misa. Son 2000 años. Son 2000 años y una misma fe. Que Jesús se hace presente en la Santísima Eucaristía. Y es el mismo Jesús, es el mismo Dios. Lo creemos, lo hemos creído y lo creeremos hasta el final de los tiempos. Y todos los días, tal como se ha cumplido hasta el día de hoy, todos los días se ha celebrado, se celebra y se celebrará la Santa Misa, teniendo siempre la misma fe que Jesús está en el pan. Que cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la invocación del Espíritu Santo y las palabras de la consagración, las palabras que Cristo dijo: esto es mi cuerpo, después dijo: hagan esto en memoria mía, este es el cáliz de mi sangre, hagan esto en memoria mía, eso se ha cumplido. Y para ayudar a nuestra fe, que vacila como la de Tomás, pues Dios nos ha dado regalitos, son los milagros eucarísticos. ¡Qué gran regalo! Dios se ha querido quedar en ese pedacito de pan. Y efectivamente, cuando nosotros decimos Señor mío y Dios mío, es porque Él tomó la iniciativa de quedarse con nosotros y nos ha dado pruebas de ello. Más de 400 milagros eucarísticos, y en todas las épocas han sucedido milagros eucarísticos, desde los primeros siglos hasta hoy. Y algunos muy patentes, muy representativos, muy grandes, como el de Lanciano. Cuando ustedes vayan a Italia, hagan el esfuerzo de ir a ese pueblito llamado Lanciano. Se escribe Lanciano, se lee Lanciano. Allí en Lanciano se conserva ese milagro del siglo VIII, donde una hostia se transformó en carne. Y está allá, la carne está puesta en una custodia. El vino se transformó en sangre, que después se solidificó y se convirtió en 5 grumos, ¿sí? 5 bolitas, donde está su sangre solidificada, seca. Y llevan al laboratorio y es carne humana, músculo del corazón, del ventrículo izquierdo. Y la sangre es sangre humana, con código genético humano, y el RH de esa sangre es AB. Todos los milagros eucarísticos coinciden. Todos. El RH es siempre AB. Y cuando la hostia se transforma en carne, es músculo del corazón. En 1960, el profesor Linoli hizo el estudio de ese milagro eucarístico de Lanciano y coincide con todos los milagros eucarísticos. Es la misma sangre que está en la sábana santa de Turín. Se conserva hoy en Turín, pero en la sábana santa de Jesús. En el año 150 hay un testimonio de que efectivamente los apóstoles fueron por esa sábana que contenía la sangre de Jesús, el tesoro más precioso sobre el planeta Tierra. Contiene la sangre de Jesús. Y qué hermoso que los milagros eucarísticos que han sucedido, suceden y sucederán. Pues siguen siendo un testimonio para este mundo incrédulo que vacila por todo. Dios ha concedido regalos, y regalos muy grandes, porque es Él en persona quien está ahí. Es Él en persona. Y es por amor, no es por méritos nuestros, que nos merecemos algo. No, es por amor. Y es ese amor inmenso, infinito de Dios, que efectivamente se manifiesta. Es necesario, en este día, que no juzguemos a Santo Tomás. No lo juzguemos, porque realmente Santo Tomás vio, presenció ese momento terrible de la crucifixión de Jesús. Y si él llegó a vacilar y a dudar, fue porque vio
lo fuerte que era, lo terrible que era. Y era una situación muy dura. Sus manos efectivamente fueron traspasadas por clavos gruesos y cuadrados. Sus pies también. Y cuando esa lanza traspasó su costado, dejó un hueco donde cabía una mano. Cabía una mano. Si no meto mi dedo, si no veo el hueco y no meto mi dedo en el hueco de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, porque cabía una mano, no creeré. Es necesario que nosotros reconozcamos lo que vivió Santo Tomás, llamado el mellizo. Él vio lo dramático del asunto. Él vio la gravedad de la crucifixión, que ratificaba que efectivamente estaba muerto. Él vio a Jesús desangrándose por tantas llagas, por tantas heridas que tenía. Él vio lo duro de su pasión. Y por eso es fácil que Él llegue a decir, hasta que no vea, hasta que no meta mi dedo, hasta que no meta mi mano, no creeré. No era fácil. Él vivió esa situación. Pero esa incredulidad de Él se convirtió para nosotros en un testimonio. Y un testimonio sumamente hermoso. Porque cuando llega el momento, Él dice, Señor mío y Dios mío. ¿Cuántas personas hoy, a nivel protestante, niegan la divinidad de Jesús? La niegan, dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es un profeta, que Jesús es un extraterrestre, que Jesús solamente fue un gran hombre, un iluminado, un gran maestro. Y no, Él es Dios. Y Santo Tomás nos da ese testimonio, Señor mío y Dios mío. Entonces, para tantos que decían que Jesús no es Dios, pues todos sus argumentos se van al piso con la Sagrada Escritura en la mano. Señor mío y Dios mío, se lo dice Jesús. Él es Dios. Y esa incredulidad de Tomás se convirtió en nuestra alegría, porque surge una bienaventuranza. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Y pues somos nosotros, hemos creído en Él sin haber visto. Hoy creemos en Jesús gracias al testimonio de los apóstoles. Y ese es el punto fundamental. Por eso, lo que nosotros creemos hoy no brota de la inteligencia de alguien. Es que es muy inteligente. No. Brota del testimonio vivo, real y verdadero de los apóstoles a los que Jesús eligió, a los que llamó, a los que invitó para estar con Él y después enviarlos a predicar al mundo entero. Y el mensaje siempre es el mismo. No depende de la capacidad del sacerdote que esté hablando del tema, si tiene grandes capacidades o no las tiene. No depende del sacerdote. Solamente depende de Dios. Solo de Dios depende. Y aquel que tiene grandes capacidades, pues no hace que se vea más grande. Y el que no las tiene, pues no hace que se vea como más pequeño. No, el mensaje siempre es el mismo. Y cuando llega el momento de reconocer lo que nosotros celebramos, está en el catecismo y es el credo. Y ya. Lleva 2000 años. Por eso nuestra fe no se funda en X o Y persona que hoy se pare ante un micrófono para predicar. No. Lo que nosotros creemos no viene de la inteligencia de Él. ¿No? Solamente ha recibido y ha transmitido lo que ya estaba. Por eso para nosotros es un motivo de tranquilidad, porque es exactamente lo mismo que los apóstoles vivieron. Los apóstoles celebraron la Santísima Eucaristía. Ellos la celebraron. Se reunían para la fracción del pan, y están Hechos 2:42. Perseveraban en la fracción del pan. La oración en común, todo lo tenía en común. Permanecían unidos con un mismo corazón y una misma alma. Sí. Y era eso, una misma fe, siempre la misma, una misma fe. Juan, la fe de los apóstoles. Ya, pare de contar. No, que es que en el siglo VIII un sacerdote muy inteligente dijo, no. Es lo que los apóstoles dijeron. Ya. Porque el Señor ya nos dijo, Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Punto. Como decía San Vicente de Lerán, se escribe Lerins,
pero en francés se lee Lerán. San Vicente de Lerán decía que el crecimiento en la fe es como el crecimiento de un cuerpo. O sea, cuando nosotros crecemos en la comprensión de esa fe, y la misma fe, pues es igualito que cuando crece un cuerpo. Cuando un niño nace, podemos apreciar que tiene 2 manitos, tiene 2 pies, 2 piernas, 2 brazos. Y tiene 5 deditos muy pequeñitos, muy pequeñitos, delgaditicos. Pero tiene 5 deditos en cada manito y tiene 5 deditos en cada pie. Y si vamos a mirar internamente, pues tiene un corazón, 2 pulmones, tiene un hígado, tiene 2 riñones, tiene todo exactamente como todos los demás seres humanos. Tiene 2 ojos, 2 orejitas, ¿sí? Lo apreciamos. Cuando pasa el tiempo, sigue conservando exactamente los mismos elementos, solo que más grandes. Y sus dedos ya no son pequeñitos, delgaditicos, ya son más grandes, más fuertes, ya pueden agarrar con fuerza algo y levantarlo. Cuando era bebé no podía, era muy pequeñito. Pues es exactamente igual. El crecimiento en la fe es conservar los mismos elementos de la fe, solamente que los comprendemos mejor. Ya, para de contar. ¿Sí? Entonces, no tienen que inventarse nada. No tienen que inventarse nada. El catecismo ya está hecho. Es que salió alguien muy inteligente a decir es que yo opino que la Virgen María no es tan virgen. Espere un momento. Usted no es el encargado de decir eso. No, yo soy muy inteligente, yo soy muy capaz. Yo soy un genio, el más inteligente de todos. No. Cuando ha llegado el momento en que hemos tenido como alguna duda, algo que nos pone como a vacilar, oiga, espere, ¿cómo es? ¿Qué se ha hecho? Un concilio. Tenemos el testimonio del primer concilio celebrado en Jerusalén en el año 50. ¿Y qué era? Era la controversia de la fe y las obras. ¿A qué se refería? ¿Por qué San Pablo decía que el hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús? ¿Por qué lo decía? ¿Que no hay que cumplir la ley? ¿O a qué se refería? Era la gran controversia acerca de la fe y de las obras. ¿Y qué significaba eso? Que un grupo de fariseos, recordemos que los fariseos en su mentalidad tenían como prioridad cumplir toda la ley de una forma muy rigurosa, muy estricta, muy meticulosa. Si había que dar el diezmo, tocaba dar el diezmo del tomillo, del laurel, de la menta, de las hortalizas. Entonces, claro, ellos en su mentalidad decían, pero espere, la ley de Moisés hay que imponérsela a los paganos. Pagos es pueblo. Pagano significa que viene de otro pueblo, distinto al pueblo de Israel. Y sabemos que el Señor abrió las fronteras, ya no solamente Israel. Ahora somos el nuevo Israel, porque hemos sido vinculados por el bautismo al pueblo de Dios, que es el mismo, no es otro distinto. Que aquellos israelitas que recibieron el mensaje de Jesús, pero no lo aceptaron, escucharon su palabra, pero dijeron, no creemos en Jesús. Pues siguen esperando al Mesías. ¿Hacen parte del pueblo de Israel? Sí, pero lo que nos vincula a ese nuevo pueblo de Israel, con la base en los 12 apóstoles, es la fe. Entonces ya no es la circuncisión. Yo les pregunto a los que hoy pelean que si la fe y las obras, que yo creo solamente por la fe, no la justificación por las obras, pues le tengo que preguntar, ¿ya se circuncidó con un cuchillo de piedra? Se dice que usted es el que cree en la fe y no en las obras, pues yo tengo que preguntarle, a ver, ¿ya se circuncidó con un cuchillo de piedra? Creo que no, porque ese era el gran problema. En el año 50 era un tema fuerte, porque si se le imponía la circuncisión a todos los que íbamos a creer en Cristo, se volvía un problema enorme, muy grande, porque la circuncisión, y hecha con un cuchillo de piedra, porque eso es lo que dice la ley en el Antiguo Testamento, así fue con Jesús, fue el primer derramamiento de sangre de Jesús, cuando se hizo la circuncisión de él, era como el bautismo para nosotros, la circuncisión hacía que entrara a formar parte del pueblo de Israel. Pero decirle a un senador romano, a un centurión romano, que tenía que circuncidarse con un cuchillo de piedra, eso iba a ser un problema muy serio, iba a ser un gran obstáculo para que se entrara en el pueblo de Dios. Y fue necesario que hicieran un concilio. Ahí está la clave.
Cuando hay una dificultad, alguna controversia en la fe, que como que dudamos que si es esto, que si es aquello, ¿qué hay que hacer? Tienen que reunirse los líderes máximos de la iglesia, que son los obispos en cabeza del Papa. Y se reúnen y deliberan qué tenemos que hacer. Esa es la clave. Esa es la clave. O sea, existe una autoridad dentro de la iglesia. Ha existido desde los apóstoles hasta el día de hoy. Son los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Déjeselo a ellos. Es que yo soy el más inteligente del mundo entero. Esa soberbia solamente le lleva por caminos que no son buenos. Agache la cabeza. Existe una autoridad y no es usted. Es que todo el mundo está equivocado. Yo soy el que tiene la verdad máxima y todos los demás millones de personas están equivocadas todas. Aquí el que sabe soy yo. Pura soberbia. La megalomanía, la prepotencia. Esas son cosas del maligno. En cambio María dijo, y aquí la esclava, la humilde esclava es. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La humildad, esa humildad sí nos hace grandes. Y por eso cada vez que había una controversia, se reúnen. El capítulo 15 nos muestra ese gran regalo, cuando la controversia de los judaizantes, que sí hay que hacerse judío para poderse hacer cristiano. Esa controversia se acabó ahí, cuando Pedro, como papa, tomó la palabra. Y después la otra gran autoridad, el obispo de Jerusalén, Santiago. Y escucharon el testimonio de Pablo y Silas hablando de los milagros que sucedían entre los no judíos. Pedro dando su testimonio que descendió el Espíritu Santo sobre Cornelio, que era un centurión romano, y que estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, el Pentecostés de los gentiles, siendo que no habían sido bautizados menos circuncidados, que no es por las obras de la ley, sino que es por la fe en Cristo Jesús, para iniciar ese proceso. Pero el juicio final es sobre las obras, sí o sí. ¿Cuáles? Las de misericordia. Ya no estamos hablando de las obras de la ley, que si hay que comer carne de cerdo o no, que si es el sábado o es el domingo, que si hay que circuncidarse o no hay que circuncidarse, que si la ley del Corbán, que lo que yo podría ayudar a mi papá que está enfermo, mejor se lo doy al templo y lo declaro Corbán, ofrenda sagrada, y ya no lo doy en el templo. Y todas esas leyes, que el sábado usted tenía que caminar 1 milla, no más. Y si uno de sus hijos se accidentó, se fracturó un brazo, usted no podía coger y llevar al niño al hospital, porque si ya caminó 1 milla, no podía caminar más. Tenía que contar los pasos. Y era 1 milla, que es menos de 1 kilómetro. Menos de 1 kilómetro. Y tenía que contar los pasos literalmente. Entonces, ya no es por las obras de la ley. Martín Lutero se desvió pensando que si las obras de la ley son las obras de misericordia. No, no. Cuando en Gálatas muestra a San Pablo que subió a Jerusalén a consultar a los apóstoles, que duró 15 días allá, y que a los 14 años fue otra vez, expuso todo su evangelio, lo que él predica entre los gentiles, y los apóstoles le dieron la mano en signo de comunión. Y dice, pero una cosa me dijeron, que no me olvide de los pobres, o sea, las obras. Por eso el juicio final es sobre las obras. No le van a decir, venga, benditos de mi Padre, porque han tenido fe. No. Van a decir, venga, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Entonces el tema de la fe y las obras no era que si hacemos obras de misericordia, o mejor que no hagamos obras de misericordia, más bien tengamos un gran capital para decir que Dios me ha bendecido porque tengo un carro marca tal. Porque compré un Ferrari, porque compré un Lamborghini, entonces eso significa que Dios me ha bendecido. No. Tener un carro demasiado costoso, porque hay carritos que no son tan costosos y prestan un excelente servicio, no son lujosos, de 700 millones, de 500 millones, de 300 millones, pero prestan el servicio aunque cueste 60, así sea segunda, eso es lo de menos. Pero si no hay obras de misericordia, o va a decir que es que solamente por creer en Cristo Jesús ya está salvado, pero Cristo Jesús se hace presente en el hermano que llega a su puerta como Lázaro lleno de llagas, enfermo, y usted no le da las migajas que caen de su mesa, como el rico pulón. No. La clave para la salvación son las obras de misericordia, y eso lo sabemos todos. Entonces, no era el conflicto que puso Martín Lutero sobre la mesa, era que si había que circuncidarse o no, y por eso ya está el concilio de Jerusalén. ¿Cómo vamos a obviar y a quitar el concilio de Jerusalén que está en la Sagrada Escritura en Hechos 15? Para volver otra vez a la controversia de la fe y las obras, si eso ya había sido resuelto en el concilio de Jerusalén en el año 50, porque ahí era donde estaba el conflicto. Y por eso San Pablo a los romanos le escribe eso, y a los gálatas, que es por la fe, no por las obras, no es circuncidándose. Ese era el conflicto, no era que sí hay que hacer o no obras de misericordia, y es que efectivamente a nivel protestante algunos no hacen obras de misericordia, que porque dicen, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. ¿Sí? La fe se muestra con las obras. Gálatas 6:5.
la fe que actúa por las obras. No era otro el conflicto, no nos desviemos. Ahora, qué hermoso que lo que los apóstoles creían, que era la Santísima Eucaristía, la creemos hoy. Si alguien dice, no, yo no creo en la Eucaristía, en ese cuerpo, lo que decía San Vicente Lerán, si usted le quita algo, si le quita una mano, ya no es el mismo cuerpo, ya está mutilado. O si le aparece algo nuevo, una mano más, otro brazo más, pues es un cuerpo mutante, ya no es el mismo. ¿No? La fe es una sola. Punto. ¿Cuál es? La de los apóstoles. Punto. Por eso ya no es que el sacerdote que está, o el sacerdote que va a venir después, que es muy inteligente, que este fue más inteligente que el otro, que no es que van a predicar exactamente lo mismo que los apóstoles predicaron. Punto. No, que fulanito dijo que la Virgen María no es virgen. Eso ya fue resuelto en el año. Desde los primeros siglos está en el credo donde dicen creo en Santa María Virgen. Ya estaba en el credo de los apóstoles. Eso estaba resuelto hace rato. Que si María es Madre de Dios, Concilio de Éfeso, año 430. Ya estaba resuelto eso. Año 430. En Éfeso, en Turquía hoy. Allá se declaró que María es Theotokos, Madre de Dios. Usted puede salir hoy a la calle y ponerse a pelear con alguien con la Biblia en la mano y decir, es que María no es Madre de Dios. Espérese, existe una cosa que se llaman concilios. Ahí se resuelven esas controversias. No las resolvemos en la calle peleando. No, no es que no es allá. Es en los concilios. Si uno dice, no, es que el que tiene la razón soy yo, todos los demás, millones de personas están equivocados. El enemigo es el que está metiendo por ahí por el ladito de la soberbia. Me hacía recordar lo de un señor que iba en contravía en Estados Unidos en una autopista grandísima, varios carriles, como 4 carriles, y había un señor en contravía. Y claro, todos los carros iban bajando normalito por una autopista de una sola calzada, pero venía un carro en contravía. Y claro, todos echen el pito y esquiven y piten y esquivenlo para no estrellarse con él. Y entonces avisan por la radio y dicen, hay un señor que viene en contravía en la avenida principal número tal. Y el señor iba escuchando la radio de pura casualidad. Y cuando dice que hay un señor que va en contravía en la avenida, dice, ¿uno? Como 1000. ¿Seguro que son los 1000 los que vienen en contravía? ¿O será él el que va en contravía? 1 como 1000 vienen en contravía. Sí, ¿cómo no? Es lo mismo. Por eso nuestras controversias, pues no tienen por qué ser controversias. Vaya a averiguar qué creían los apóstoles. Ya. Pare de contar. Y cuando llegue esa tentación, como de vacilar, ¿será que sí? ¿Será que no? Recordemos lo que vivió Santo Tomás y la bienaventuranza. Bienaventurados los que crean sin haber visto. No vacilemos, no vacilemos. Creamos con todo el corazón y permanezcamos en la misma fe. No, es que ya no creo en Jesús Eucaristía. Esa es otra fe, la segunda, pero le informo que es una sola fe. Entonces, si hace 2000 años ya se creía en la Eucaristía y usted en su nueva fe ya no cree en la Eucaristía, esa nueva fe ya no es. Con el dolor del alma, toca decirle, era una sola. No son 2. Era una sola fe. No eran 2 fees. No eran 2. Es una sola. Que yo no creo en el Papa, que es el tema de los ortodoxos. Pues me da pena decirle, pero es una sola fe. No son 2. No son 2. Es que la Virgen María no era Madre de Dios. Esa es otra fe. No es la misma de los apóstoles. Esa otra no es. Y así podemos enumerar un montón de cosas, porque son muchas las cosas que se niegan a nivel protestante. No. Es una sola fe. Una solita. Eso no tiene pierde. Por eso cuando Jesús dice, Padre, que todos sean uno, pues eso tampoco tiene pierde. Todos son todos. Y que sean uno, pues que sean uno todos, pues no tiene pierde. Por eso, pidámosle al Señor que nos dé el don de la santa perseverancia en la misma fe de los apóstoles hasta el final de los tiempos. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese camino, así sea.